Atención amigos, que ya están los últimos resultados de las encuestas presidenciales y vamos a verlo a full detalle, a ver qué dice la Cosa Nostra, vamos a ver lo que dice Bloomberg, vamos a ver lo que dice Black and White y otras encuestas más y sobre todo Polymarket, que para mí esa es la más confiable de todas. Bueno, acá estamos en mi Twitter y dice lo siguiente, en Polymarket ya se muestra un desplome completo de probabilidades de victoria del republicano y probabilidad absorbida por Kaiser. Todos sabemos la gran correlación que hay entre Kaiser y Kast. Y bueno, después de ese comentario está de más quizá, esto solo comienza bots, pero era para calentar un poquito la conversación. ¿Y qué sucede, amigos? Es que en Polymarket, que es la que más le creo, porque la ha chuntado bastante bien, por lo menos en la encuesta de los Estados Unidos. O sea, en varias veces, en varias ocasiones, sobre todo cuando Donald Trump gana y en la anterior cuando Joe Biden ganó. No sé si en esa, pero la chunta bastante bien Polymarket. Y no solamente Polymarket ve solamente elecciones presidenciales, sino que ve cualquier tipo de apuesta. Es una casa de apuestas. Y bueno, muestra que José Antonio Caz tiene un 52% de probabilidad de victoria. Cayó muchísimo porque llegó a estar en un 70 y tanto por ciento de probabilidad de victoria, como vemos ahí, pero ahora bajó muchísimo. Y bueno, puede que siga bajando. Así que esa es la preocupación que tiene el republicano, que nunca había bajado tanto, si eso es lo grave, porque quizá había bajado un poco, pero tampoco tanto. ¿Ok? Y en José Antonio Caz está con 52%, Johannes Kaiser 27,4%, está en segunda posición. La pelea, como les dije, yo se los dije, amigos, están entre Cast y Kaiser, porque Jara no tiene probabilidades, tiene un 14,2 probabilidad de victoria, muy bajo. Y Evelyn Matei un 6%, es decir, que muy difícil que gane. Recordemos que Kaiser está literalmente en 0%, hasta Dana Parisi por encima de Kaiser. Y ahora se están llevando la sorpresa de sus vidas. Y acá, por ejemplo, estamos en Atlas Intel, mejor conocido como Bloomberg. Bueno, todos sabemos lo que es Bloomberg, es como un diario digital, algo así. Y también hacen como finanzas, están muy relacionados con las finanzas. Bueno, eso. Intención de voto en primera vuelta, si estos fueran los candidatos, ¿por quién votarían en las próximas elecciones presidenciales? Y vemos que Janet Jara de un 32,2%. Y lo interesante es que José Antonio Caz literalmente se ha desplomado. Por lo menos de una semana para otra, o de 2 semanas para otra. Desde el 19 de octubre hasta el 30 de octubre se desplomó. Pasó de 20,1 a 16,8. Y bueno, ¿para qué decir antes? Llegó a ver 26,5 y ahora está en 16,8. Igualando a Kaiser, literalmente están en la misma cantidad que Johannes Kaiser. Por lo menos hasta hoy día, bueno, hasta ayer 30 de octubre de 2025. Que puede ser que cambie. Cambia en el fondo que Kaiser pase a José Antonio Caz. Por eso puede cambiar. Franco Parisi está en tercera posición, perdón, en cuarta posición por sobre Evelyn Matei y quinta posición para Evelyn Matei. Y el nulo blanco, no sé, 2,2% que yo creo que está por encima de Harold McNichol y de los otros candidatos que también existen. Y también vamos a ver el escenario de segunda vuelta en caso de Bloomberg, que también le hicieron la pregunta. Dice intención de voto de segunda vuelta en una eventual segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales de 2025. ¿Cómo votaría usted en cada uno de los siguientes escenarios? Y la respuesta que se cantaron es la siguiente. Bueno, teníamos al señor Kaiser versus Jara. Ojo, 46,41. Ahí está la diferencia. Es decir, gana en este caso Johannes Kaiser si que se enfrentara con Janet Jara según la encuesta Bloomberg. O Atlas Intel. Cast, si se enfrenta con Janet Jara, por otro lado vamos a tener que Cast también gana con un por ciento más que Kaiser, según esta encuesta. Así que ojo a la gente que son seguidores de Cast porque no sé, hay otras encuestas que dicen, por ejemplo, Criteria, que está muy por encima del señor Cast de Jara. No te digo que no. Creo que Cadem también. Pero tanto Cadem como Criteria está dando que ya hay una ventaja clara, significativa, entre Kaiser y Jara en una segunda vuelta. Eso es lo que quiero decir yo. Hay gente que dice no. Y bueno, tampoco entiendo la lógica de la gente que vota por Cast, porque muchos, quizás no todos, muchos votan porque están primero en las encuestas y es el que tiene las mayores posibilidades de ganarle a Jara en segunda vuelta. Pues bajo esa misma lógica, si aplicamos esa misma lógica, en el pasado tuviesen que haber votado siempre a Chile Vamos, porque eran el que tenía la mayor probabilidad de ganarle a la izquierda. Así que esa lógica no sirve de nada. Lo único que sirve es votar por tus convicciones. Y eso yo lo entendí hace un tiempo atrás, porque antes yo... A mí me cae bien Cast, lo he dicho millones de veces, pero los seguidores de Cast los encuentro muy... Algunos, no todos. Los encuentro muy fanáticos, no sé. Empiezan a atacar a Johannes Kaiser y yo jamás he hablado de José Antonio Cast y a mí me dicen que yo he ido a la derecha. Yo solamente le respondo a las barbaridades que se dicen en Twitter que son seguidores de Cast a Kaiser, ¿no? Eso es lo único que hago yo. Vean algún video que yo hable acerca de Cast y sus propuestas. A mí me da lo mismo sus propuestas, la verdad. Todo todos entendemos que es globalista, aunque no le gustan los seguidores de Cass, dicen no, es que hablan de que es globalista y es globalista.
Es que está a favor de los tratados internacionales, de la dictadura, de esa gente que gobierna por decreto acá en Chile, y nadie los votó, llamado ONU. Nadie los votó. Y no es que hayan hecho un aporte. Si que hubieran hecho un aporte y fuera una dictadura como es ahora, bueno, no habría tanto problema. Pero la verdad es que se trajeron a todos los haitianos acá a Chile, así que no fue nada un aporte. Bueno, Parisi incluso... oh, bueno, esto no sé. Según esta encuesta, Parisi con un 45% tiene una ventaja mayor, o la misma en realidad, de 5 puntos. No, en realidad mayor que Kast y que Kaiser en un escenario de segunda vuelta contra Janet Jara, según esta encuesta. Y Matei 44-37, según esta encuesta. Es decir, Janet Jara pierde en todos los escenarios que se presente contra algún candidato. Bueno, amigos, acá estamos en la encuesta La Cosa Nostra, que hay gente que dice que no es representativa, porque en el fondo cuando uno hace la sumatoria de todos estos candidatos te llega a dar 99,3%. Pero yo creo que lo que le faltó al señor, ¿cómo se llama? Al señor Mayor, es en vez de 0,0% de Eduardo Artés, un 0,7%, porque en la anterior muestra también tenía el mismo porcentaje de Ominami a Artés, y que uno le pone el mismo porcentaje de Ominami a Artés, uno llega al 100%. Pero es verdad, se equivocó en los números y eso no le resta credibilidad por lo menos. Estoy de acuerdo con la gente de los seguidores de Kast, pero hasta ahí nomás. Janet Jara, según esta encuesta, 33,5%. Johannes Kaiser, 19,3%. Están en segunda posición, se la quitó a Kast. Esta es la única encuesta que dice que Kaiser ya pasó, ya lo pasó a Kast. Matei ya pasó a Kast, increíble. Lo dejó en cuarta posición, 19,3%. José Antonio Kast, 17,7%. Y bueno, el resto de candidatos que no puntúan nada. 4,5 París y Mike Nicole, 4,3%. Ominami 0,7 y 0,0 Artés, que en realidad, como les dije, yo creo que es 0,7 también el señor Artés. Independiente que el tipo sea un golpista, 0,7 para que le dé el 100% de la encuesta. Y eso, y vamos a ver en la segunda vuelta según esta encuesta. Janet Jara Matei gana por paliza Matei, 61-39. Janet Jara contra Kast no gana con tanta paliza el señor José Antonio Kast, 44-56. Bajo la misma lógica, están siguiendo a la gente, los seguidores de Kast, habría que votar por Matei porque tiene más probabilidad de victoria que Janet Jara. Y no solamente eso, sino que habría que votar anteriormente todas las veces por Chileamos porque era el que tenía mayor probabilidad contra la izquierda. Bajo su misma lógica. No estoy usando la lógica mía. La lógica mía es de las convicciones. Y la lógica, por lo general, la gente que ve mi canal es de las convicciones. No hay mucha gente que está suscrita a mi canal que vota Kast, que está perfecto. Pero, sí, pero la lógica no la entiendo. Hay gente que lo entiendo, que vota a Kast por propuestas. No te saben decir qué propuestas, pero bueno, propuestas. Lo que me han respondido ellos en Twitter es que no, es que el Kast anda diciendo todos los días propuestas. Ya, pero nómbrame una. Nómbrame una que tú estés a favor. No he escuchado nunca a alguien que me nombre una. Quizá el tema de la frontera, pero tampoco está correcto en la propuesta que está diciendo el señor José Antonio Kast. Por ejemplo, la otra vez fui a la universidad a preguntarle a la gente y decía una que quería cerrar las fronteras José Antonio Kast. No las quiere cerrar. No las va a cerrar. Va a ser una zanja. ¿De qué te sirve una zanja? Lo más apropiado es poner minas antipersonal para que exploten la gente que pase por la frontera, para que exploten, se descuarticen. Bueno, no espero no decir tanto esa palabra, porque si no me censura YouTube. Bueno, Janet Jara 44, José Antonio 56, Johannes Kaiser 55 y Janet Jara 45. Es decir, bueno, muy parecido la votación entre Jara Kass y Kaiser y Jara. Vamos a ver también la otra encuesta para la gente que son bien seguidores de Kass, también haya representatividad entre ellos. Bueno amigos, acá estamos en la encuesta Black and White y vamos a estar viendo los últimos resultados también. Acá tenemos que en la última semana, porque está registrada cada semana su registro, sus datos, tenemos que Janet Jara está con 30% según Black and White, 23% para José Antonio Kast, bajó 2 puntos respecto a la semana pasada, segundo puesto. El señor Johannes Kaiser, no es como dice alguna gente, que independiente que sean seguidores de Kaiser, me da lo mismo, no es que esté subiendo exponencialmente. Subir exponencialmente, no usen esa palabra, porque no es correcto hablar de que está subiendo exponencialmente. Si subiera exponencialmente, sería que cada semana tras semana diese aumentar de manera exponencial, cosa que no es así. No se logra ver bien acá los datos, pero por ejemplo 14, 16, 18, 20, eso no es exponencial, eso es lineal. Pero bueno. Bueno, finalmente vamos a estar viendo las últimas dos encuestas, que la primera es Criteria y la segunda es CAEM. Vamos a estar viendo los datos de CAEM. Bueno, en este caso el 30 de octubre, es decir, ayer,
Bueno, esto es antes de la veda, para que sepan. Esto es antes de la veda electoral que ya no se van a publicar más datos. Si la elección presidencial fuera este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías? En este caso, Yanez Jara, primer posición, 27. José Antonio Cast, 23. Johannes Kaiser, como vemos, no sube exponencialmente, pero sube bastante aceleradamente. Johannes Kaiser en tercera posición, 15%. Bastante alejado, hay que decirlo, de José Antonio Cast según Criteria, pero según la otra encuesta no es así. Hay un empate estadístico, por ejemplo, en Black and White. Elin Matei, 14 puntos, está en cuarta posición ya, está estancada básicamente. Decir que en esta encuesta, si bien Johannes Kaiser subió 2 puntos, no sé cómo subió 2 puntos, porque hasta lo que yo tenía entendido, José Antonio Cast y Johannes Kaiser tienen una alta correlación en los votos. Es decir, ¿dónde sacó esos 2 puntos? Me lo pregunto. Pero bueno. Franco Parisi, 9 puntos. Harold McNichol, 3. Marco Enrico Minami, 2. Y Eduardo Arte, 1. Y Nuno Blanco, 6. Y en el escenario de segunda vuelta tenemos lo siguiente. José Antonio Cast, como vemos, está bastante bien posicionado en segunda vuelta contra Yanez Jara según esta encuesta. Pero sabemos que en la primera vuelta uno vota por convicciones y uno no vota por el que está mejor. Otra vez, usando esa misma lógica, estaríamos votando por Chileamos todas las veces porque es el que tiene mayor probabilidad de victoria contra la izquierda. Así que no tiene sentido eso. Elin Mateis, 45,31. También gana de manera muy abultada, según esta encuesta, a la señora Yanez Jara. Franco Parisi pierde contra Yanez Jara, a diferencia de lo que él cree, que no es ni comunacho ni facho, pero pierde igual con Yanez Jara. Yo creo que gana. Sinceramente, si Parisi se tira con Jara, yo creo que igual la gente que creemos en la democracia, aunque creemos que Parisi es muy parecido a Jara, porque él mismo dice que va a apoyar a Yanez Jara si pasa Kaiser o cada segunda vuelta. Yo creo que igual la gente se cuadraría para que gane Parisi. No creo que Jara gane. Pero bueno, Kaiser contra Yanez Jara se está ampliando la diferencia, 41-34. Que es parecida a la de Matei, pero no es tan abultada. Pero da lo mismo. Uno vota por convicciones. Uno no vota por pensar cuál tiene más posibilidades contra Yanez Jara. Porque quizás ese que pensabas que tenía más probabilidad con Yanez Jara quizás no te representa a ti. Ojo amigos, que Kadem no ha salido hasta el momento, hasta lo que yo tengo entendido, y el señor Isixson nos da una premisa de qué es lo que va a ocurrir estas últimas 3 semanas. Así que escuchemos a Isixson a ver qué tiene que decir sobre su encuesta Kadem. A ver. El 50% de quienes podrían cambiarse las últimas 3 semanas se identifica como de derecha o centro derecha. Y el Ojo. 50% no votó en las elecciones presidenciales del 2021, o sea, es el votante obligado, ¿cierto? Identificado con la derecha, que podría moverse de un lugar a otro en estas últimas 3 semanas. Ojo. Ahora, Ojo con eso, porque aumenta las posibilidades de que Kaiser pase segunda vuelta, según yo. ese es el dato bajo la llave número 2. Déjenme darle el tercero, que me parece que es el más relevante. ¿A dónde podrían irse A ver. estos votos? Los votos de Johannes Kaiser, esos 2 puntitos, ¿a dónde se podrían ir? El 60% se va a José Antonio Cast. O sea, ahí hay claramente una tendencia muy marcada. Los de José Antonio Cast, ¿a dónde se cambiarían? El 40% se cambiaría a Kaiser, un tercio se cambiaría a Matei. O sea, ahí se podrían dividir uno de otro. Los de Parisi. No sé, yo creo que tiene mayor correlación Kaiser con ¿cómo se llama? Con Cast. O sea, Cast y Kaiser tienen muchísima más correlación que Cast con Matei, creo yo. ¿A dónde serían los votos de Parisi? 44% sería a José Antonio Cast. Otro. De Evelyn Matei, ¿a dónde serían los votos de Matei? Un 35% sería José Antonio Cast. No, aquí los márgenes de error son chiquititos. Sí, claro. O sea, Pero esto, se ve más tomémoslo repartido. para los que nos están escuchando Qué bueno más el como un gráfico, juego, Roberto. más que como una cuestión que podría ocurrir. Bueno, el señor Isixson también se refirió acerca de Johannes Kaiser para que lo escuchemos. Contar, Muy él. es muy, sí, muy cercano. ¿Cachai? O sea, el mensaje de él permea, captura, tiene una posición de cámara y un tiro de cámara que les favorece mucho más. En cambio, estas imágenes como etéreas, donde se ve la candidata o el candidato como lejano, caminando, como... Eso al final no te engancha. Si tú agarráis las redes sociales, tenéis la pantalla del teléfono encima y te hablan directo. No, yo creo que ahí él juega y toma una posición a la delantera que le favorece, le ha favorecido. Los planos de Kaiser Exacto. son súper cerrados, frontales. Exactamente, yo creo que Bien. yo creo que la ha favorecido, sobre todo en el debate contra Cast en el voto de la derecha, tiene toda la razón. Y finalmente dice alza de Kaiser en la encuesta, a ver. Que tuvo en enero y febrero, la pregunta relevante es si es que Kaiser tiene benzina en el auto para superar esa barrera del 15 que Sí. alcanzó en febrero o no la tiene. En ese contexto,
son candidatos, como yo decía antes, muy parecidos con José Antonio Cast. Compiten por las mismas fortalezas, delincuencia, inmigración, un poquito más débil en economía que Cast, pero los atributos son consecuentes, autoridad, liderazgo, cambio radical. O sea, Sí. entonces conviven en el mismo escenario. Entonces, Bueno, no sé qué habla de economía el señor Isixson, sinceramente, porque si es que hay alguien que es pro economía, el señor Johannes Kaiser de la mano de Víctor Espinosa. Todos sabemos lo que ha dicho el Víctor Espinosa, pero sobre todo el índice de libertad económica, que los países más libres son hasta 12 veces más ricos que los más reprimidos. Y entre más libre, entre más te acercas a los 4 pilares que, bueno, pueden ver mi video, que promueve justamente la escuela austríaca, más rico va a ser tu país, más vas a exterminar la pobreza, más vas a vivir, más derechos civiles vas a tener. Y bueno, uno puede seguir así, más va a cuidar la naturaleza, y puedo seguir así. Pero bueno, eso es lo que brinda la idea de la libertad y el capitalismo, a diferencia de lo que promueven los conservadores, que aún creen que el Estado puede resolver los problemas. Esa es la gigantesca diferencia entre que tenemos los conservadores y los libertarios. Que los conservadores siguen pensando que el Estado te puede resolver los problemas. Se tiene que meter, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Por qué tiene que pintar el Estado en el matrimonio? ¿Por qué no puedes dejar a los individuos ser libres y que tengan contratos de manera libre y voluntaria? Siempre de manera forzosa y obligatoria como lo hace el Estado. Extremadamente violento. Siempre el Estado se mete de manera violenta en la vida de los individuos. Así que eso, amigos. Recuerden suscribirse y dejar su like para hacernos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.